¿Te imaginas encontrar el Arca de Noé en la actualidad? ¿Qué pruebas tendrías para creer que se trata de la misma embarcación que salvó a la humanidad del diluvio universal? La Biblia nos da una pista. El arca reposó en el mes séptimo, sobre los montes de Ararat. Génesis 8, versículo 14. Pero, ¿dónde están esos montes? ¿Y cómo se vería el arca después de miles de años? Estas son las preguntas que se hizo Ron Wyatt, un arqueólogo aficionado que dedicó su vida a buscar evidencias de los relatos bíblicos. Y lo que encontró en los montes de Ararat te dejará sin aliento. Pero antes de revelarte su increíble hallazgo, retrocedamos al año 1948. El año 1948. El año 1948 marcó un hito en las profecías bíblicas. En ese año, la tierra de Israel renació como un estado soberano, reconocido por las naciones del mundo como el hogar del pueblo escogido por Dios. Este fue un gran triunfo para los hijos de Abraham, pero no fue el único milagro que ocurrió en esos días. En el mismo año, un pueblo al pie de las montañas del monte Ararat, en el oriente de Turquía, fue testigo de un prodigio. Un terremoto sacudió las montañas, y en una de ellas se reveló una forma misteriosa, semejante a un enorme barco. No solo eso, sino que algunos afirmaron que, desde que este objeto quedó al descubierto, luces extrañas se cernían sobre el lugar. Aunque nosotros lo vemos como un signo asombroso, no fue un acontecimiento que tuviera eco en los medios de comunicación de la época. El año 1959. El año 1959 fue el inicio de una aventura que cambiaría la historia. Un piloto turco, Durupinar, fotografió desde el aire un objeto con forma de barco en las montañas del Ararat. Un experto estadounidense confirmó que se trataba de una embarcación antigua. Un equipo de la revista Life exploró el lugar, pero no encontró nada de interés arqueológico. Solo publicaron un artículo con el título «El Arca de Noé». Ese artículo llegó a las manos de Ron Wyatt, un aventurero cristiano que quería demostrar que las historias de la Biblia eran reales. Wyatt se propuso investigar el misterioso objeto y viajó al sitio con sus hijos. En el camino se encontraron con unas extrañas piedras con inscripciones que parecían ser anclas de piedra. Estas piedras los guiaron hasta el lugar donde el objeto se posaba. Wyatt quedó fascinado con la estructura y pensó que podría ser el Arca de Noé, pero tuvo que volver a su país y dejó pendiente su investigación. Sin embargo, un terremoto en 1979 le dio una nueva oportunidad. El terremoto reveló unas siluetas que parecían ser las paredes del arca. Wyatt decidió volver al lugar y continuar con su búsqueda de la verdad. Las anclas de piedra del arca. Ron no podía creer lo que veían sus ojos. Frente a él, en las montañas de Turquía, se alzaba una enorme estructura de madera que se asemejaba a un barco varado. ¿Sería posible que fuera el Arca de Noé, la nave que salvó a la humanidad del diluvio universal? Ron no se conformó con una sola visita. Armado con la ciencia y la fe, regresó al lugar 24 veces, buscando pruebas que confirmaran su teoría. Pero había un problema que lo atormentaba: el tamaño del arca. Según la Biblia, el arca medía 300 codos de largo, lo que equivalía a 437 pies. Sin embargo, al medir la estructura, Ron obtuvo un resultado de 515 pies. ¿Cómo se explicaba esta diferencia? ¿Acaso no era el arca verdadera? Ron no se dio por vencido. Recordó que el autor del libro de Génesis era Moisés, un hebreo educado por los egipcios. ¿Y si Moisés usó el codo egipcio en lugar del hebreo? Ron hizo el cálculo y se sorprendió. 300 codos egipcios eran exactamente 515 pies, la misma medida que tenía el arca del monte Ararat. Ron sonrió. Había encontrado la respuesta que buscaba. Había encontrado el Arca de Noé, la medida exacta que reveló el misterio. Las investigaciones avanzaron a un ritmo vertiginoso. El siguiente paso del equipo fue escanear el lugar con un generador de frecuencia molecular, el cual reveló un peculiar patrón de líneas de hierro bajo la tierra. Ron decidió que para averiguar qué eran esas líneas, una buena idea sería pasar cintas a lo largo de ellas.
La forma final de las cintas era, para asombro de muchos y para júbilo de todos, la forma de un gran barco que coincidía con las medidas de ancho y largo que la Biblia describía. Al ver la foto, cualquier niño reconocería el contorno de un barco. Tras este sorprendente hallazgo, un físico envió unas muestras al laboratorio para su análisis y confirmaron que el metal que se rastreó con las cintas era sin duda hierro. Con el ancho y el largo ya conocidos, el único pendiente ahora era la profundidad. Para resolver este último interrogante, el equipo utilizó un radar penetrante para ver lo que había dentro de la Tierra aún oculto. El radar penetrante de tierra demostró que el barco tenía 3 cubiertas. Las 2 cubiertas superiores se habían derrumbado, dejando la cubierta inferior intacta. Esto daría un total de 3 pisos, exactamente la misma cantidad que Dios le había pedido a Noé. Este primer piso contenía 144 cuartos. ¿No te parece que pudo albergar a cientos de animales y criaturas? Además de las habitaciones, se descubrieron paredes, cavidades, una puerta cerca del frente, rampas y cisternas grandes cercanas a la proa también fueron localizadas. No satisfechos con todo lo descubierto hasta el momento, las investigaciones continuaron con el uso de 4 diferentes tipos de detectores de metales, con los que se hallaron miles de remaches de metal en el sitio. Estos fueron llevados a analizar, ya que dependiendo de su composición, se podría saber si eran formaciones naturales que con el paso del tiempo pudieron formarse, o si se trataba de elementos creados por la mano del hombre. Los resultados encontraron que estas muestras contenían 8% de metal de aluminio. Y sí, así como estás pensando, el metal de aluminio no es un elemento natural, es hecho por el hombre, lo que demuestra que esa gran silueta con forma de embarcación fue hecha por el hombre. No suficiente con eso, la prueba también mostró una pequeña cantidad de titanio, elemento que también es hecho por el hombre. Posteriormente, el equipo de Ark Discovery continuó su análisis en el sitio y de nuevo hubo resultados increíbles. Partes del barco contenían metal de aluminio, de titanio y de magnesio. Todos son indicativos de que la formación del arca era una estructura hecha por el hombre. Uno de los últimos hallazgos que arrojaron las investigaciones se logró después de que Ron Wyatt vio un objeto oculto debajo de la superficie. Este objeto era en realidad un pedazo de madera de la cubierta. Este fragmento era ideal para estudiarlo y ver si se trataba de madera genuina, perteneciente a un árbol y no puesta ahí por manos de hombres. Es por esta razón que de la muestra se analizó su nivel de carbono orgánico, dando como resultado un nivel extremadamente alto, lo que demostró que este objeto fue alguna vez una sustancia viva consistente con la madera. Era madera real, de un árbol vivo y antiguo, petrificada por el paso del tiempo. El señor Wyatt y su pasión por el arca. Ron tuvo la oportunidad de mostrar la madera petrificada del arca en televisión, a través de la cadena CNN. Sin embargo, la noticia del descubrimiento del arca no tuvo el impacto que merecía. El gobierno turco reconoció oficialmente este sitio como un parque nacional, declarando que eran los restos del arca de Noé. Hoy, si viajas al este del país, verás cientos de carteles que anuncian el lugar donde se encuentra el arca del diluvio. Pero hay algo más que debes saber sobre Ron Wyatt. 1 Corintios 1, versículos 27 al 29 dice: En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios, y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Muchos quisieron atribuirse descubrimientos importantes, pero sorprendentemente, Dios siempre eligió a personas como Ron. Él no tenía títulos ni reconocimientos, solo tenía una cosa: pasión. Pasión por la palabra y por comprobarla. ¿Qué necesitas para creer que la Biblia es real? Quizás a veces Dios necesita gente como Ron para hacer descubrimientos históricos, con investigaciones científicas y un gran equipo, pero otras veces nos necesita para cosas sencillas, como predicar, orar, abrazar, escuchar
Y para todas estas cosas, Él no va a buscar tus talentos, tus capacidades, ni tus recursos. Lo único que va a buscar va a ser un corazón ardiendo por Él, para cumplir sus profecías, para lograr sus propósitos, para llevar a cabo sus planes. No va a elegir a los más capacitados, ni a los más famosos, ni a los que más dinero tienen, sino a los que tienen un corazón totalmente entregado y encendido por Él. Hemos llegado al final del video. ¿Qué te ha parecido este descubrimiento? ¿Qué otras evidencias de la Biblia te gustaría conocer? Déjanos tus comentarios y comparte este video con tus amigos. Y si te ha gustado este contenido, no olvides darle like y suscribirte al canal, donde encontrarás más videos sobre los últimos tiempos y profecías. Gracias por tu atención y que Dios te bendiga.